Lo que ven ustedes en sus imágenes es la proyección de un video que se está llevando adelante a cabo por la delegación de la Mesa de la Unidad Democrática que asistió a la Unión Interparlamentaria Mundial, encabezado por Delsa Solórzano, y que está dando un balance de lo que fue esta gestión. Ya la ven ustedes en sus imágenes, vamos a escuchar inmediatamente sus declaraciones. Tenemos que sentirnos avergonzados como venezolanos de que ocurran cosas como esta. A la delegación de la ilegítima Asamblea Constituyente, obviamente no la dejaron entrar a la Unión Interparlamentaria Mundial, porque el Parlamento de Parlamentos, la agrupación de parlamentos del mundo, la instancia parlamentaria más importante del planeta, nada más reconoce a la Asamblea Nacional como ente legítimo desde el punto de vista legislativo. El primer video vimos a la misión de la IRRITA constituyente en la puerta de la sede administrativa de la Unión Interparlamentaria Mundial en la calle, porque no los dejaron pasar ni siquiera a la sede administrativa de la Unión. Y el segundo video corresponde a un supuesto frente constituyente parlamentario que no es tal. Les explico qué es eso. Esa es la biblioteca de la misión diplomática de Venezuela en Ginebra. Se metieron dentro de la biblioteca de la misión y grabaron este vergonzoso video donde quienes lo acompañan son nada más y nada menos que los empleados de la misión, que además avergonzados nos enviaron el video. No hubo ningún frente constituyente, no estuvieron presentes porque la constituyente no está reconocida no solamente por Venezuela, sino que tampoco está reconocida por la Unión Interparlamentaria Mundial. Por favor, mientras hacemos el balance y dejan en las imágenes de fondo, por favor. Fíjense, tuvimos varias intervenciones muy importantes en el seno de la Unión Interparlamentaria Mundial. Tenemos que anunciar que los diputados Delsa Solórzano, José Gregorio Correa, quien asume provisoriamente el cargo de subjefe de la delegación en virtud de la ausencia involuntaria de nuestro subjefe, el diputado Eudoro González, el diputado Tomás Guanipa, el diputado Oscar Ronderos de Acción Democrática, Tomás Guanipa, José Gregorio de Primera Justicia, el diputado Sergio Vergara de Voluntad Popular, el diputado Manuel Teixeira de Movimiento Progresista de Venezuela, el diputado Yul Yabur del PSB, la diputada Dinora Villasmil, quien no estuvo presente pero estaba delegada del PSUV, la diputada Liz Márquez de Acción Democrática y nuestro asesor de la delegación, nuestro secretario de la delegación, el doctor Alejandro Martínez Ubieda. Es importante destacar que en esta oportunidad traemos de nuevo una buena noticia para Venezuela. Hemos obtenido otro cargo dentro de la Unión Interparlamentaria Mundial. Ya no se trata solamente de mi presencia en la Unión Interparlamentaria como vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, sino que ahora el diputado Manuel Teixeira pasa a integrar la directiva de la Comisión Permanente de Democracia y Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria Mundial. Asimismo, a partir de ahora estamos conformando formalmente el grupo de jóvenes parlamentarios con el diputado Sergio Vergara y el grupo de mujeres parlamentarias con la diputada Liz Márquez. Igualmente tenemos que anunciar que todo el tema de relaciones con las Naciones Unidas y con el tema de los refugiados lo llevará Sergio, y con las Naciones Unidas lo llevará el diputado Oscar Ronderos, con el apoyo, por supuesto, de todo el resto de la misión de Venezuela. De tal manera que seguimos obteniendo triunfos que se traducen en asuntos concretos. Como vimos, en esta oportunidad, la reunión 138 de la Unión Interparlamentaria Mundial se dedicó al tema de los refugiados. Y esto es un asunto muy importante porque conocemos bien que nuestra Venezuela hoy está atravesando un momento de crisis en esta materia.
Un momento de crisis que nos ha llevado a que cerca de 4 millones de venezolanos hayan tenido que abandonar nuestras fronteras y las hayan tenido que abandonar por simplemente temor a no tener comida, a no tener medicina o a la persecución política. La enorme cantidad de migraciones de venezolanos ha llevado a la Unión Interparlamentaria, esa y muchas otras, por supuesto, a debatir este tema tan importante. Y en el marco de la discusión del tema de las migraciones a nivel mundial, hemos sostenido una importantísima reunión con el alto comisionado de la ONU en materia de migraciones, en lo que se refiere a ACNUR, para que se puedan establecer a la brevedad posible vínculos no solamente con la Asamblea Nacional, sino que podamos en breve tiempo lograr estatus de refugiados para la mayor cantidad de venezolanos que estén abandonando nuestras fronteras de esta manera irregular en virtud, repito, de la enorme cantidad de venezolanos que abandonan nuestro país debido justamente a este tema. Por lo demás, es muy importante destacar un asunto que es vital para nosotros, y es la decisión del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria Mundial. En esta oportunidad se ha brindado protección a los siguientes parlamentarios: Richard Blanco, Julio Borges, Nora Bracho, Ismael García, William Dávila, Nirma Guarulla, Julio Igarza, Rommel Gusamana, Rosmi Mantilla, Renzo Prieto, Gilberto Sojo, Gilbert Caro, Luis Florido, Eudoro González, Jorge Millán, Armando Armas, Américo de Gracia, Luis Padilla, José Reñó, Denis Fernández, Olivia Lozano, Delsa Solórzano, Robert Alcalá, Gaby Arellano, Carlos Bastardo, María Albert Barrios, Amelia Belisario, Marco Bozo, José Brito, Janet Fermín, Dinora Figuera, Winston Flores, Omar González, Stalin González, Juan Guaidó, Tomás Guanipa, José Guerra, Freddy Guevara, Rafael Guzmán, María Gabriela Hernández, Piero Marún, Juan Andrés Mejías, Julio Montoya, José Manuel Olivares, Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Henry Ramos Ayub, Juan Requesén, Luis Emilio Rondón, Bolivia Suárez, Carlos Valero, Milagros Valero, Germán Ferrer, Adriana Delía, Luis Lipa, Carlos Berrizbeitia y Manuela Bolívar. Asimismo, ha acordado la Unión Interparlamentaria una medida de protección para el Parlamento Nacional, porque cuando se violan los derechos del Parlamento Nacional, se violan los parlamentos del pueblo que lo eligió, y se ha ordenado al Ejecutivo Nacional la devolución inmediata de los recursos económicos a la Asamblea Nacional. Nosotros somos conscientes de que esto no va a ocurrir. No pretendemos que el Ejecutivo Nacional acate las instrucciones de la Unión Interparlamentaria, porque sabemos perfectamente que no estamos en democracia, y que cuando no estamos en democracia, pues lastimosamente los organismos internacionales pasan de soslayo y solamente son utilizados para pretender engañar al pueblo diciéndoles que sí están ahí cuando la realidad es que están en la calle, porque no los dejan entrar al seno de la Unión Interparlamentaria Mundial. La resolución del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria en contra del gobierno de Nicolás Maduro y en favor de los parlamentarios venezolanos es muy dura, es muy fuerte. Se destaca en efecto que los derechos humanos son violados en todos los sentidos, que pasan desde la propia inmunidad parlamentaria hasta la violación del derecho a la vida, del derecho a la integridad física y del derecho a la identidad. Conforme a esta decisión, 57 casos de parlamentarios asombran al mundo. Y tenemos que decir, lamentablemente, que Venezuela está en la lista de los 3 países que más violan los derechos humanos de los parlamentarios. Y esto es vergonzoso y es alarmante. Estamos en la misma lista que Turquía. Estamos en la misma lista que Camboya. Venezuela, Camboya y Turquía ocupan la atención de los parlamentarios del mundo. De hecho, algún parlamentario en la reunión dijo, bueno, bien se puso el nombre Nicolás Maduro de Nicolás Erdogan. Así nos miran hoy en el mundo, como un parlamento cuyos derechos están siendo completamente violentados. Igualmente, la Unión Interparlamentaria Mundial dice textualmente, urgen a las autoridades que pongan alto
de inmediato al acoso y los ataques contra los parlamentarios de oposición, a que tomen acciones efectivas para establecer responsabilidades respecto de abusos pasados y para asegurar que los agentes de fuerzas de seguridad del Estado respeten en todo momento los derechos humanos en el desempeño de su trabajo. Requiere a las autoridades relevantes que proveen información concreta sobre los pasos dados por ellos para arrojar luces y establecer la responsabilidad por los incidentes pasados y prevenir nuevos abusos que puedan ocurrir en el futuro. Exhorta también la Unión Interparlamentaria Mundial a cesar de inmediato la violación a la inmunidad parlamentaria y los abusos contra los diputados venezolanos. Por lo que respecta a nuestro pueblo, la Unión Interparlamentaria Mundial ha expresado claramente su altísima preocupación por los migrantes venezolanos y hemos establecido todos los vínculos necesarios para que sea posible que en breve tiempo nuestros venezolanos que están migrando puedan obtener el estatus de refugiados. Nosotros sabemos que el que está saliendo del país hoy no lo hace porque no quiera su tierra, no lo hace por capricho, lo hace porque en Venezuela no se garantiza la calidad de vida. Nosotros estamos trabajando día y noche, de manera permanente, para que los venezolanos quieran construir patria, pero aquí, que nos acompañen a construir la Venezuela bonita, de progreso y de futuro. Mientras ello ocurre, quienes no pueden hacerlo, tengan ustedes la plena certeza de que esta Asamblea Nacional, en conjunto con la Unión Interparlamentaria Mundial y con el Alto Comisionado para Refugiados de la ONU, va a estar trabajando y atento para que se puedan garantizar todos los derechos de todos los venezolanos, que al final del día esa tiene que ser la labor de un funcionario público, de un servidor público. La función de un servidor público no puede ser dar declaraciones en las afueras de los lugares porque no nos dejan entrar. Por cierto, hay una declaración de la señora Tania Díaz que da desde un restaurante, porque tampoco la dejaron entrar al lugar donde quería dar ella la rueda de prensa. No hubo ninguna delegación que se quisiera reunir con la constituyente. Y destacamos que el único país que ni siquiera fue que salvó el voto, sino que guardó reserva de la decisión de la Unión Interparlamentaria fue Cuba. El resto de los países del mundo, por aclamación, aprobaron las decisiones con relación al tema de Venezuela. Asimismo, se aprobó a lo inmediato una visita de la Unión Interparlamentaria Mundial. Por una parte de la directiva de la Unión Interparlamentaria Mundial y por otra parte del Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios que en los próximos días estarán haciendo o realizando los mecanismos necesarios, el intercambio necesario para que puedan entrar debidamente a Venezuela. No puede el régimen de Maduro, pretendiendo que la constituyente existe, tapar el sol con un dedo. Y el sol es claro y está acá, en la Asamblea Nacional, que es reconocida por el mundo entero como única y como legítima. Asimismo, esta misión de diputados, tuvimos varias reuniones muy importantes en el marco de la Unión Interparlamentaria Mundial. Tuvimos la oportunidad de sostener encuentros con la Cruz Roja, tuvimos oportunidad para el tema del ingreso de medicinas y de ayuda humanitaria a Venezuela, tuvimos oportunidad de tener encuentros con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, al cual inmediatamente que ocurrieron los sucesos de Carabobo, le notificamos lo que había ocurrido en Venezuela y ocurrió un pronunciamiento inmediato del Alto Comisionado. Y tuvimos reuniones también con el equipo completo de ACNUR para establecer bases y mecanismos para la protección de los venezolanos. Estamos dispuestos a todas sus preguntas. Diputada, ¿cómo van a garantizar ustedes que en esta oportunidad sí se pueda concretar esta visita de la delegación de la Unión Interparlamentaria Mundial, teniendo en cuenta que en un par de ocasiones anteriores ya esta visita se anunció, se acordó, se aprobó en el pleno de la UIP y al final en el último momento el gobierno puso algunos escollos de tipo diplomático y procedimental? Sí, Maru, agradezco mucho tu pregunta. Siempre se había aprobado la visita del Comité de Derechos Humanos de la Unión. En esta oportunidad se aprobaron 2 visitas. Imagínate el nivel de preocupación que hay en la Unión por este caso, por el caso de Venezuela. Se aprobó la visita del comité y se aprobó la visita de la directiva de la Unión. Los mecanismos que vamos a utilizar no los vamos a decir. Pero la Unión Interparlamentaria viene a Venezuela este año. ¿Y tienen ya una fecha para esa visita? La tenemos, sí. ¿Y cuándo la van a dar a conocer? Cuando estén aquí adentro. ¿Y cree que le puedan permitir el acceso por el aeropuerto a esas personas que van a venir al país? Cuando ellos lleguen nos enteraremos. Estas acciones que están saliendo, o al menos estos pronunciamientos que han salido sobre Venezuela,
de la Unión Interparlamentaria Mundial que ya está anunciado, que digamos que validez puede tener dentro del país, toda vez que también ya hubo un pronunciamiento, al menos con el tema Guyana, que fue esta posición de Venezuela ante ante la Justicia Internacional de la Haya, y ellos dicen que no es vinculante con Venezuela, es un organismo, digamos, superior al de la Unión Interparlamentaria Mundial. ¿Piensan ustedes que realmente se va a materializar eso aquí dentro del país, dentro del territorio? A ver, no hay un organismo superior en materia parlamentaria a la Unión Interparlamentaria Mundial. Este es el máximo parlamento del mundo, por llamarlo de algún modo, ¿no? El tema Guyana tiene que ver con otros aspectos y aspectos judiciales que no guardan relación con el aspecto parlamentario. El gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, le da una altísima importancia a la Unión Interparlamentaria, tan es así que siempre intentan entrar. Se colean, se hacen pasar por periodistas, se van para la puerta de la Unión y no los dejan pasar, en fin. Pero, pues bueno, hay una realidad. La Unión Interparlamentaria Mundial reconoce únicamente a la Asamblea Nacional. ¿Por qué le dan tanta importancia a la Unión Interparlamentaria? Porque, en efecto, todos conocemos bien la crisis económica que hay en nuestro país. En gran medida, el gobierno es consciente de que ningún préstamo, ningún manejo de carácter económico que realice sin la aprobación de la Asamblea Nacional tiene valor legal, ninguno. Y al no tener ningún tipo de valor legal, pues bueno, simplemente son nulos en nulidad absoluta. Por ello, tanto empeño en que se reconozca a la Constituyente como ente legislativo. Y ello no va a ocurrir, porque el mundo respeta la Constitución, respeta la ley, respeta los establecimientos básicos e institucionales y las reglas de actuación. De tal manera que la Asamblea Nacional es y sigue siendo el único ente legítimo ante la Unión Interparlamentaria Mundial. Tu pregunta con relación al tema Guyana es ajeno a la Unión Interparlamentaria Mundial. Sin embargo, hay una comisión especial de la Asamblea Nacional que la integra, por cierto, que la preside el diputado William Dávila y que la integra también el diputado Sergio Vergara, que hará pronunciamientos durante los próximos días justamente con relación al tema de Guyana. Diputada, dada su condición de vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos y dada la coincidencia de su presencia de toda la delegación allá en Ginebra y con los hechos ocurridos en Carabobo, ya este tema se trató a ese nivel de la Unión Interparlamentaria Mundial, ya presentó la denuncia o presentó allí los hechos y también como presidente de la Comisión de Política Interior, ¿qué se ha adelantado o qué piensa adelantar la Asamblea y la Comisión en torno a este caso? Sí, fíjate, en torno a lo que respecta a la Unión Interparlamentaria, ya la denuncia la hicimos ante los organismos competentes de la Unión, que no es justamente el Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios. Es el Comité de Democracia y Derechos Humanos, donde ahora tenemos un nuevo miembro, que es el diputado Manuel Teixeira. Pero asimismo, la denuncia la hicimos el mismo día ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, aprovechando justamente que estábamos allá, y por eso ocurrió el pronunciamiento inmediato del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Unión Interparlamentaria está atenta a todos los casos de violación de derechos humanos en Venezuela. Y hay un asunto que le preocupa mucho a la Unión, que es el tema de la falta de comida y medicina en nuestro país. De hecho, todo el tema humanitario y la necesidad de la apertura de los canales humanitarios viene dado justamente por la preocupación que hay en el mundo en cuanto a Venezuela. Nosotros debemos destacar además que hubo discursos de distintos parlamentarios. El discurso de la delegación de España fue dedicado a Venezuela. El discurso de la delegación de Colombia, que por cierto lo dio el diputado Juan Manuel Galán, hijo de un gran hombre colombiano, fue dedicado a Venezuela. El discurso del Reino Unido fue dedicado a Venezuela. Y muchos otros tantos discursos, Portugal, Suiza, dedicaron sus discursos a la crisis que hay en Venezuela. Cuando tú tienes a los parlamentos del mundo, no estamos hablando de los países hermanos o vecinos, estamos hablando de los parlamentos del planeta, que dedican una reunión a hablar del tema de Venezuela, es porque evidentemente están preocupados por el país, porque el país está en crisis. Y si alguna cosa ocupó la preocupación común de todos estos parlamentos, es el tema de la falta de comida y medicinas y la imposibilidad de que venga a Venezuela a través de la apertura del canal humanitario comida y medicina. De hecho, varios países nos expresaron con preocupación. La delegación de Italia, con quien nos reunimos largamente, expresó su preocupación porque habían intentado hacer un acuerdo con el régimen de Maduro para traer comida y medicinas a Venezuela y no se les permitió. Y están preocupados por eso. Cosas similares conocemos que ha ocurrido, por ejemplo, con el gobierno de Japón.
y con otros gobiernos del mundo que nos expresaron su preocupación justamente porque el régimen de Maduro se niega a reconocer la crisis que hay hoy en nuestro país y se niega también a permitir el ingreso de comida y medicinas a nuestra nación. Ese tema es un tema que ocupa al mundo entero porque lamentablemente Venezuela está importando problemas. ¿Qué impacto puede tener estos movimientos internacionales que no son de este momento, sino que ya tienen años en esto, pero que el ciudadano a pie está esperando que algo ocurra? Este es un año en donde se podrían dar elecciones presidenciales, algo que también ustedes no apoyan, pero ¿qué le dice a esos venezolanos que están pasando hambre, que se están muriendo diariamente por falta de medicina? Estos movimientos internacionales, ¿cuál es el impacto que puede traer este año? A ver, nosotros apoyamos elecciones, lo que pasa es que las que van a ocurrir el 20 de mayo no son elecciones, entonces queremos elecciones libres, democráticas, donde nuestro voto cuente y valga, donde además en la unidad podamos escoger a nuestro candidato, porque la oposición no tiene candidato, esa es la realidad. Como no tiene la oposición candidato, pues bueno, no estamos participando y no estamos participando porque nosotros no nos vamos a hacer cómplices de un fraude que pretenda perpetuar en el gobierno a una persona que no tiene ni los votos, ni las cualidades, ni las características necesarias para ser presidente. Y pues además se está violando claramente la legalidad y la constitucionalidad en el país. Ahora, al pueblo de Venezuela nosotros en este momento lo que le podemos decir es que estamos trabajando por ello, que nosotros somos conscientes perfectamente porque somos pueblo, de la necesidad que pasa el pueblo hoy, de que para comprar un pote de mayonesa usted necesita un sueldo mínimo, de que para comprar un cartón de huevo usted necesita otro sueldo mínimo, de que lamentablemente aquí usted come o manda muchachos para la escuela, y ese pueblo que hoy pasa trabajo, que pasa hambre, que pasa necesidad, tiene que saber que sus diputados estamos aquí luchando, dando la cara y dando la batalla, no solamente para representarlos, sino para poder resolver la grave crisis que hoy atravesamos. Porque traer comida y medicinas a Venezuela es para nosotros una razón de ser, es un motivo de trabajo permanente y constante, y lamentablemente hemos encontrado la pared del régimen de Maduro que impide que esto ocurra. Pero mientras nosotros estamos acá, hay otros compañeros nuestros que siguen afuera denunciando y dando la batalla para que pueda entrar comida y Venezuela próximamente a nuestro país. Nuestro compañero Julio Borges, nuestro compañero Tomás Guanipa está en una gira muy importante en este momento, donde no solamente nosotros estamos denunciando, sino que estamos empeñados en establecer los mecanismos de acción para que la comida y la medicina pueda entrar prontamente a Venezuela. Diputada, el candidato Henry Falcón ha insistido en pedirle el apoyo a la Mesa de la Unidad Democrática e incluso, según han dicho, están haciendo gestiones también ante la comunidad internacional para que haya apoyo. ¿Usted cree que ese escenario cambie? ¿Puede haber un apoyo de la Mesa de la Unidad y de la comunidad internacional a la candidatura de Henry Falcón en los próximos días? Fíjate, los candidatos de la Mesa de la Unidad se escogen en primarias. Cuando haya las condiciones dadas para que nosotros participemos en una elección, con toda seguridad habrá primaria, y si el candidato Falcón se quiere inscribir, pues bueno, ya verá la Mesa de la Unidad si recibe o no esa candidatura para una eventual primaria cuando haya elecciones en Venezuela, que no es este el caso. Diputada, usted leyó ahorita en la lista de 55 o 57 Siete. diputados que tuvieron medidas de protección. Ya en el pasado hemos visto medidas de protección de la CIDH y más o menos estamos familiarizados en qué consisten. En este caso, estas medidas de protección de la UIP, ¿es primera vez que se emiten para diputados venezolanos? No, se emiten constantemente. Cada vez que el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios toma una decisión con relación a unos parlamentarios, la medida de protección consiste en exigir al gobierno el cese inmediato del acoso del que está siendo víctima. Por ejemplo, en el caso de los parlamentarios que no tienen pasaporte, se está exigiendo al régimen que les devuelva inmediatamente su pasaporte. Bueno, aquí tenemos al diputado Doro González, subjefe de la delegación, y no tiene pasaporte. Y así muchos otros casos de compañeros parlamentarios que están en una situación similar. Así como el régimen hace caso omiso de las medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sabemos que también hace caso omiso de las medidas que gozamos con relación a la Unión Interparlamentaria Mundial. Ahora, eso no las hace nulas ni poco importantes. Muy por el contrario, esto lo que hace es poner en evidencia que hay una violación de derechos humanos en el país, y en la medida en que no se cumplan con estas instrucciones que da la Unión Interparlamentaria Mundial, en esa misma medida, pues bueno, se queda de manifiesto que continúa la violación de derechos humanos y se hace contumaz el Estado
que no cumple con estas medidas de protección ordenadas por organismos internacionales. Y en este foro, en esta semana de trabajo que desarrollaron en Ginebra, tuvieron, aparte de las delegaciones que usted ya ha mencionado y los organismos con los que mencionó que se reunieron, tuvieron oportunidad de reunirse con delegaciones de parlamentos de países aliados del gobierno de Nicolás Maduro. Nos reunimos con todas las delegaciones del mundo, con todas. Y la verdad es que ya yo no veo cuáles son los países aliados de Maduro, para ser sincera, ¿no? A excepción de Cuba. Fue la única delegación que, repito, ni siquiera fue que salvó el voto, ¿no es así? Sino que dijeron que tenían reservas con la decisión porque no estaba la versión del gobierno. Ni siquiera salvaron el voto. Fue la única delegación. El resto de las delegaciones del mundo, sin excepción alguna, aclamaron, porque la votación fue por aclamación, la decisión del caso Venezuela. Honestamente, yo creo que Maduro ya no tiene aliados en el mundo. Concretamente se pudieron reunir, por ejemplo, con delegaciones como la de Bolivia. Sí, claro. Nos reunimos con Bolivia, nos reunimos con Ecuador, nos reunimos con Nicaragua, con todas las delegaciones, sin excepción. Y tuvimos además reuniones formales con estas delegaciones, porque acá yo creo que ha quedado suficientemente claro, Maru, que esto no es un tema ideológico. De hecho, como tú bien sabes, la Mesa de la Unidad está integrada por partidos que hacemos vida en distintas internacionales, desde la Internacional Socialista hasta la Internacional Demócrata de Centro, ¿no? Entonces, es un tema de democracia, es un tema que cuando tú pones sobre la mesa que se está violando la democracia en un país, eso sin duda alguna despierta las alarmas del mundo entero, y nadie en el mundo, ningún parlamento en el mundo está dispuesto a tenderle la cama a Maduro para que continúe violando los derechos humanos de los parlamentarios, porque lo grave de todo esto, insisto, es que cuando se violan los derechos humanos de los parlamentarios se está violando la democracia. No existe democracia sin parlamento, y en definitiva lo que está en riesgo acá es la democracia. Diputada, hay una información con respecto a quien fuese el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, que presuntamente habría salido de su condición de huésped en la casa del embajador chileno. ¿Usted visitó en alguna oportunidad al diputado? Pues no sé si permanece allí. No tengo conocimiento. Si su estado cambió, su estado diplomático, o está gestionando de alguna manera su posición. No tenemos conocimiento. No tenemos conocimiento. Y tú habías preguntado sobre el tema de la Comisión de Política Interior. Sí. Mañana en plenaria vamos con el tema del debate de Carabobo y con algunos anuncios muy importantes con relación a ese tema que no queremos adelantarlos hoy. Diputada, una pregunta fuera del tema de la UIP. Mañana es la audiencia, está citada la audiencia por el Tribunal Supremo en el exilio para que el presidente Maduro vaya a presentar sus alegatos por la demanda, la denuncia, la querella que presentó la fiscal general Luis Ortega ante ese organismo. ¿Usted tiene alguna...? No tengo conocimiento, nosotros no hemos sido notificados formalmente de ninguna actuación del Tribunal Supremo. A todo evento, el Tribunal Supremo y el exilio. A todo evento, como les hemos dicho, nosotros no podemos adelantar opinión sobre ese tema, porque cualquier asunto que se vaya a debatir conforme dice estrictamente la Constitución, fuera de la Constitución no se puede nada. Dentro de la Constitución tendría que pasar a conocimiento de la Asamblea Nacional, y el adelanto de opinión por parte nuestra obligaría a inhibirnos o a tomar otro tipo de posiciones que no estamos en este momento en capacidad de hacer. Entonces, con relación a eso, nosotros preferimos no adelantar opinión. Bien, parte de la opinión de Delsa Solórzano y parte de la delegación que estuvo en Ginebra como parte de la reunión de la Comisión de la Reunión Interparlamentaria Mundial, se lograron acuerdos importantes, según lo que destacaba la jefa de esta delegación, diputada Delsa Solórzano, en materia de derechos humanos. Hay una resolución de la Comisión sobre la falta de democracia que existe en Venezuela. Hay una protección a 57 diputados que han sido de alguna manera violentados en sus derechos humanos. También ven como negativa esta asistencia, al menos de los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente, que no pudieron entrar, según la información que daba la diputada Delsa Solórzano. También aseguraron que se llevó adelante denuncias sobre la falta de medicamentos y alimentos de medicina, y la Unión Interparlamentaria Mundial alzó su voz, así lo dijo la diputada y también presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, sobre la masiva migración. Ante esto se están creando legislaciones y están haciendo exhorto a los países receptores de los venezolanos que han salido en Venezuela para
buscar mejores condiciones de vida ante la grave situación económica, política y social que vive actualmente Venezuela, para que también sean algunos tratados en su condición de residentes, de refugiados, y que logren de alguna manera la tramitación diplomática necesaria como residentes en cada uno de esos países y logren el asiento necesario. También sobre el tema de Carabobo, ante todo lo que tiene que ver con la declaración de esta situación que ocurrió en el estado de Carabobo y que nosotros estamos muy pendientes. El día de mañana en la plenaria de la Asamblea Nacional van a haber decisiones que se van a tomar, se va a debatir, por supuesto, este tema, y también se ha referido muy someramente ante lo que tiene que ver esta sesión el día de mañana que van a tener los magistrados integrantes del Tribunal Supremo de Justicia que permanecen en el exilio, que van a estar tratando el tema sobre el presunto enjuiciamiento y las pruebas que va a presentar el día de mañana la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que va a ser recibida por los integrantes de este Parlamento, transmisión que usted por supuesto va a poder ver completamente en vivo a través de nuestra señal de BPI TV. Van a haber decisiones importantes que a la postre van a derivar en decisiones y debates que se van a estar realizando en el Parlamento venezolano previa ya conocimiento formal por parte del Parlamento, por parte de los magistrados integrantes del Tribunal Supremo de Justicia que está en el exilio, que haga la solicitud formal ante la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es BPI TV.